Hola, hola, bienvenidos a nuestra primera sesión de más. Estoy súper emocionada de que estemos aquí. La verdad es que acabo de tener una parte de la sesión súper increíble y no se grabó. No le di clic en grabar, estoy como que wow, pero pues nada, algo más de que aprender, me está pasando otra vez, eso significa que algo en mí tengo que trabajar, que algo en mí no estoy procesando y pues ya, salió perfecto y me encantó y así que dije pues vamos a compartirla nuevamente, así que hoy vamos a tener menos tiempo para vernos, pero pues bienvenidos. Bienvenidos, déjenme en los comentarios cómo están, cómo se encuentran y quiero contarles que la verdad me encantaron todas las sesiones. Estas sesiones con con los expertos a mí me han fascinado. Me encantaría que me cuenten en la comunidad de Círculo de Resiliencia en Facebook qué les están pareciendo. Si hay algún tema en específico que ustedes quieran conocer, del que quieran aprender, me encantaría que lo publiquen ahí. Y también me encantaría que recuerden que este es un espacio de lugar seguro donde no solo es para compartir nuestras experiencias de tristeza, de agobio, sino también de felicidad, de reconocimiento, donde tú te sientas increíble, poderoso, poderosa y quieras compartirlo. Si hoy estás teniendo un buen día, si hoy estás teniendo un buen momento, acércate a nuestra comunidad de Círculo de Resiliencia, escribe ahí una publicación, incluso lo puedes hacer de una manera anónima si no quieres que se vea tu nombre, pero no seas egoísta y compártenos porque hay un mundo allá afuera que quiere conocer de ti, hay un mundo allá afuera que está dispuesto a saber de ti, que nos encantaría apoyarte, nos encantaría abrazarte y nos encantaría ser parte de tu camino en la resiliencia. Entonces, no olviden, por favor, conectarse a nuestras sesiones, no olviden conectarse a nuestras sesiones de Zoom, porque este es el espacio en donde podemos hacer preguntas y donde la persona puede respondernos en ese momento y podemos hacer un poquito más de coaching. Así que no olviden, por favor, conectarse a nuestras sesiones de Zoom. El día de hoy estoy súper contenta de traer con ustedes este tema, así que pues nada. Bienvenidos, vamos a comenzar. Espero que les guste, que lo disfruten y que tengan un excelente inicio de mes. El día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos, sobre los miedos en el proceso de resiliencia. Este tema es uno de mis temas favoritos porque es donde comparto muchísimo este aprendizaje tan profundo que yo he tenido. El miedo es algo que yo descubrí en mí, en Saraí, lo descubrí no viviendo esas situaciones, sino yo lo descubrí conociéndome a mí misma, lo descubrí en terapia, lo descubrí con mis talleres en donde me fueron diciendo cómo es que podemos reaccionar ante el miedo. Hubo una ocasión, una sesión específica en la que mi terapeuta Eduardo me explicó cómo reacciona el miedo y los caminos por los que te puede llevar. Entonces, en ese momento yo entendí, lo que yo comprendí de eso era que el miedo era la herramienta más valiosa que yo estaba teniendo, donde le estaba diciendo a mi cuerpo, avísale, avísale que está en peligro, ¿no? Y que solo tiene dos opciones. Yo en ese momento me acuerdo que comencé a reconocer todas las veces en las que he sentido miedo y cómo es que lo siente mi cuerpo, cómo es que lo muestra mi cuerpo. Cómo es que lo muestra mi cuerpo y dónde dolía, si era en el estómago, porque a veces se presenta ya sea con diarrea, a veces se presenta incluso con vómito, con ascos, con dolores de cabeza, con temblores, con diferentes maneras. Cada cuerpo reacciona de una manera muchísimo, muy distinta. Entonces, yo me acuerdo que empecé a reconocer cuántas veces en mi vida sentí miedo y empecé a detectar, o sea, que realmente era cierto, que el miedo te dice que tienes dos opciones, que en ese momento puedes estar lista o listo para enfrentar ese miedo, para reconocerlo y para decir, a ver, yo ya viví por esto o es la primera vez que vivo por esto, pero estoy sintiendo ya esta emoción y estoy lista para enfrentarlo. Yo no sé si me voy a morir en el intento, yo no sé si va a ser el momento más caótico que voy a vivir en ese instante, pero sin embargo lo quiero enfrentar. Estoy lista, tengo la fuerza y tengo las ganas de conocer esa nueva versión de mí, enfrentando ese miedo y dale, voy a ver qué sucede. O también está esta otra opción, perdón, donde el miedo me dice que también puedo huir, que a lo mejor ya estuve ahí y que no quiero vivir ese proceso de nuevo, o que es la primera vez que estoy viviendo este proceso, pero que como es tan desconocido lo que estoy viviendo,
lo único que yo puedo hacer es huir, que no tengo las energías, que no tengo las ganas, que no tengo la pasión, que no tengo el interés y que en ese momento no estoy lista para enfrentar ese miedo y que lo único que quiero es huir. Entonces también se vale huir en ese momento porque tú no sabes si eso se va a volver a presentar, o más bien yo te aseguro que una vez que tú decides el camino de huir, vas a volver a tener una situación similar. Esa situación va a llegar a ti de nuevo y sí, a lo mejor en ese momento ya vas a estar completamente listo, completamente lista para enfrentarlo. Entonces, les platicaba que una de las experiencias en las que yo he reconocido más fuertemente el miedo en mí ha sido al momento de alzar la voz. Cuando uno quiere alzar la voz, porque yo era una persona súper insegura hace unos años, en donde cada que yo quería dar mi opinión, cada que yo quería expresar mis emociones, cada que yo quería expresarme, yo sentía una inseguridad terrible y donde lo único que me provocaba era un dolor de estómago, o sea, yo tenía unas ganas enormes de ir corriendo al baño, este, y lo único que yo quería en ese momento era expresarme, pero no me estaba dando cuenta. Entonces lo que yo hacía era que huía. Yo todo el tiempo huía. Cuando yo quería hablar en el trabajo para dar una buena opinión, cuando yo quería hablar en el trabajo para pedir un permiso, para solicitar un aumento, para solicitar un reconocimiento, a mí me invadía el miedo y siempre decidía, ¿sabes qué? No, mejor no. Yo decidía mejor retirarme, yo decidía mejor irme de ahí. Entonces, otro de los momentos en los que yo reconozco el miedo constantemente es ese miedo cuando te enfrentas a personas para poner límites, cuando te enfrentas a personas a quienes tú aprecias, a quienes tú valoras, a quienes tú admiras y cuando surge la necesidad de ponerte a ti primero antes que esas personas. Ese miedo es de los miedos que me han causado muchísimo más aprendizaje en mi vida. Este miedo lo viví o lo reconocí más bien, lo reconocí por primera vez en una situación que yo viví hace algunos 5 años en donde una persona a la que yo quería muchísimo, una persona a la que yo admiro con todo mi corazón, una persona a quien con quien yo he compartido toda mi vida, entramos en una situación muy complicada y donde en ese momento esa persona me golpeó, me jaló el pelo, me ofendió, me corrió, me todo. Yo recuerdo que en ese momento yo terminé con collarín. Yo recuerdo que ese momento yo terminé con collarín, yo terminé con golpes, moreteada, los ojos, tengo fotos todavía llorando, pero el dolor más fuerte en ese momento no era que yo me corrió, me todo. Yo te recuerdo que en ese momento yo no era capaz de quererme a mí misma antes que a esa persona. Yo decía, en ese momento yo decía, ¿cómo la voy a golpear? Pero ella me estaba golpeando. Yo decía, ¿cómo me voy a defender? Pero ella me estaba agrediendo. Bueno, entonces no me estaba agrediendo. Ella estaba agrediendo y yo lo estaba permitiendo. Yo estaba permitiendo que fuera conmigo. Entonces, en ese momento me acuerdo que a mí me dolía muchísimo la expectativa que yo había creado de esa persona. Entonces, al paso de los años, yo tuve la oportunidad de volver a estar en esa situación. Recuerdo muy bien ese sentimiento, recuerdo muy bien esa experiencia en específico de cuando yo estuve ahí, de cuando la persona llegó y llegó gritándome y llegó alzándome la voz y llegó queriendo ofenderme. Y yo en ese momento me dije, a ver, yo he sentido esto antes, yo he estado aquí y me acuerdo muy bien que me dije, tengo dos opciones. Recuerda lo que has aprendido y tengo dos opciones. Puedo huir, puedo no defenderme, puedo irme de aquí y no saber si ya estoy lista, si ya tengo una nueva versión de mí que aprender, o puedo defenderme. Y si me defiendo, no pasa de que me golpee igual o peor que la vez anterior, o que yo vea otra versión de mí, ¿sabes? Entonces cuando estuve ahí, me paré, levanté la cara, alcé la voz de una manera, de un tono suficiente porque no le grité, solamente alcé la voz y le dije, a ver, no me gusta cómo me estás hablando, retírate por favor. Me acuerdo que la persona se quedó así como que, ¿qué? O sea, su cara fue, ¿qué?
Y entonces me dijo, a mí no me vas a hablar así, a mí no me vas a andar gritando. Y yo así como, pero es que tú me estás hablando así. Entonces retírate, por favor, porque no quiero que me hables así. Entonces la persona se fue. Realmente se fue, la persona ni siquiera se acercó, la persona dio la vuelta, se fue gritándome, se fue ofendiéndome. En ese momento cuando incluso, o sea, ahorita me lo estoy imaginando, cuando la persona se estaba yendo, yo me acuerdo que, o sea, yo volteé para allá, regresar a mi casa y viví tres fases, ¿sabes? La primera fue como que, es real, realmente pasó esto, realmente me defendí, realmente puse mi límite, realmente lo intenté, porque, o sea, hace unos segundos me estaba doliendo el estómago, ¿sabes? Y la segunda fase fue como que, wow, o sea, no se defendió. O sea, vino gritándome, vino ofendiéndome, vino queriendo hacer un conflicto y no se defendió. Me acuerdo que me empecé a reír y dije, ¿es una broma? ¿Esto es un chiste? O sea, realmente si me defendía, esto era lo que iba a suceder. Y recuerdo que me reí mucho y de repente me dije, oh my God, wow, es increíble. Lo hice. Me amé a mí misma. Me puse a mí misma. Me acuerdo que yo sonreí y que a partir de ese momento me sentí la persona más invencible del mundo. A partir de ese momento descubrí que todo lo podía lograr. A partir de ese momento reconocí que estaba en mis manos, que el poder lo tenía yo y que sí pudo haber salido de muchas maneras diferentes, pero salió así y salió increíble porque a partir de ese momento yo enfrenté al mundo y me dije, esta es la versión de mí que quiero ser, esta es la versión de mí que quiero perseguir. Y entonces fui aplicándolo constantemente en mi vida. Fui diciendo más veces lo cómo me sentía de una manera amable y fui reconociendo ese miedo. Cada vez que yo estaba ante una persona importante para mí, cada vez que yo quería dar una opinión, y me sigue sucediendo. Cada vez incluso que voy a comenzar una sesión, que voy a dar un like, a mí me da un miedo terrible porque es el miedo a no fallar. Hoy quiero preguntarte, me encantaría que me escribas en los comentarios y que me compartas. ¿Cuál es el miedo que tú estás enfrentando hoy? Si tu miedo está haciendo no ser suficiente, si tu miedo está haciendo quedarte solo, sola, si tu miedo está haciendo no ser suficientemente reconocido, si tu miedo está haciendo no ser suficientemente inteligente, si el miedo que estás viviendo hoy es que la persona no te quiera, no te valore, si el miedo que estás viviendo hoy es no lograrlo, porque lo has intentado tantas veces y el resultado que has tenido no es el que tú has estado esperando, o si el miedo que tú has estado presentando o que estás viviendo en este momento es simplemente el alzar la voz y el poner un límite, me encantaría que me lo cuentes. Me encantaría que me lo cuentes y que al escucharme me recuerdes, que al escucharme pienses en si realmente estás dispuesto, estás dispuesta a enfrentar ese miedo o a seguir huyendo y a volver a vivir esa experiencia en tu vida. Entonces, yo súper encantada de compartirles esto y quiero que te lleves esta herramienta que para mí ha sido súper valiosa y que he aprendido en el transcurso de mis años en este proceso de crecimiento personal, con mis mentores, talleres, libros, y que más que nada la he aprendido al conocerme a mí misma, la he aprendido al reconocer cuando me duele algo, cuando tengo una enfermedad, cuando mis dientes, mi mente, mis ojos, mi cuerpo me están hablando. He aprendido a valorar el miedo, a atesorarlo y decirle, cuando yo ya siento miedo es que digo, wow, me va a ir increíble, me va a ir bien chingón, me va a ir increíble. Entonces, esta herramienta que yo quiero compartirte, la comparto en mi podcast en el episodio número 3 y es la herramienta de las 3 preguntas de la resiliencia. Las 3 preguntas de la resiliencia que me han ayudado a mí a ir con valentía, a ir con fuerza, a llevar una seguridad conmigo misma, una seguridad de que no es, yo soy más, yo me siento mejor que tú. No es eso, no es una seguridad de que yo todo lo puedo y tú no, no, es una seguridad de lo que sea que pase en el mundo, lo voy a enfrentar con mucho amor. Lo voy a enfrentar con valentía porque voy a aprender de eso. Entonces, estas 3 preguntas de la resiliencia es el método que para mí ha sido el método más transformador de mi vida, donde comienzo a preguntarme, uno, en lugar de preguntarme el por qué me está pasando esto, por qué el mundo me odia, por qué esta situación está otra vez aquí, comienzo a comienzo a preguntarme qué puedo aprender de esto. Entonces,
cuando yo quiero comenzar a utilizar este miedo, cuando yo quiero comenzar a utilizar este método, comienzo a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? Entonces, la primera pregunta que yo me hago para enfrentar el conflicto, para enfrentar el miedo, es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo la aprendí de mi mentor, a quien yo admiro mucho, Enrique, donde nos dijo, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Si la persona te golpea, ¿qué? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Si renuncias a tu empleo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si no comes, ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, yo empecé a decirme constantemente, cada vez que siento inseguridad, si voy a iniciar el live, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nadie se conecte, que nadie me vea, que nadie me escuche, que nadie aprenda de mis herramientas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si me quiero aventar de un paracaídas, como ya lo hice, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar de expresarte, de defenderte y de intentarlo? Si quiero lanzar mi marca personal, si quiero lanzar este emprendimiento, si quiero alzar la mano en mi empleo, si quiero hablar a mi jefe, si quiero pedir un aumento, lo que sea, el no ya lo tienes. La situación ya está ahí. Entonces, que te vuelvan a decir no, solo vas a aprender de ti. Pero y sí, sí, y sí, sí. Entonces, la primera pregunta que yo me hago todo el tiempo es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y la segunda pregunta que yo me hago en este método es, ¿qué puedo hacer ahora mismo para afrontarlo? Es decir, ya que me pregunté qué es lo peor que puede pasar, entonces me pregunto, ¿qué puedo hacer ahora mismo para enfrentarlo? ¿Cómo lo enfrento en este momento? Ok, ya me dije, qué es lo peor que pueda pasar de comenzar mi emprendimiento? Que no genere ingresos. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? De no generar ingresos. Que me limite un poquito más. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Y empiezo, ¿no? Entonces, ya que ya llegué a mi punto de que, ah, entonces me comienzo a decir, ¿qué puedo hacer ahora mismo para enfrentar ese miedo? Comenzar, lanzar mi emprendimiento, alzar la voz, dar mi opinión, expresarme, intentarlo, hacer un cambio, conocer de mí misma. ¿Qué es lo que puedo hacer para enfrentar ese miedo? Levantarme más temprano, comenzar a ir a hacer ejercicio, comenzar a comer saludable o cualquier hábito, o sea, comenzar a hacer algo diferente. Algo, ¿qué es eso que te está dando miedo? Dejar esa relación tóxica, a poner límites con tus familiares, con tus hijos, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora mismo para enfrentarlo? Y la tercera pregunta que yo me hago en este método de la resiliencia es la tercera pregunta que yo me hago en este método de la resiliencia es, ¿qué me enseñará esto de mí misma? ¿Qué me enseñará esto de mí misma cuando lo supere? Entonces, cuando yo me hago esta pregunta es probablemente el proceso en el que más tardo porque digo, a veces yo misma me boicoteo y no me dejo fluir, no me dejo seguir en ese camino. Y cuando empiezo en decirme, ¿qué me enseñará el proceso de lanzar mi emprendimiento? ¿Sabes? Como que me bloqueo y ni siquiera alcanzo como a visualizar. Pero es ahí cuando me digo, pero no lo sé. ¿Y si lo intento? Si lo intento voy a saber. Si lo intento voy a saber qué me enseñará. Entonces, cuando quiero hacer un cambio en mi vida, me pregunto, ¿qué es lo peor que puedo pasar si lo hago? Me pregunto, ¿qué puedo hacer ahora mismo para comenzar a hacerlo? Y me pregunto, ¿qué me enseñará de mí misma una vez que lo haya logrado? ¿Qué lo hice? Incluso la mayoría de las veces ni siquiera tengo idea, ni siquiera logré imaginarme lo increíble que me iba a ir después de enfrentarlo, después de hacerlo. Entonces, hoy quiero invitarte a que comiences a aplicar el método de las 3 preguntas de la resiliencia en tu vida, a que me cuentes si las has aplicado, a que me compartas en los comentarios, en las redes sociales, en nuestra comunidad. ¿Cómo te ha ido aplicando este método? Me encantaría escucharte, me encantaría que me compartas también tus experiencias viviendo el miedo y los desafíos en la resiliencia.
Hay infinitos momentos en los que sufrimos o en los que vivimos esa experiencia, en los que vivimos el miedo, momentos en los que va más allá de nosotros mismos, momentos desde que cuando seleccionamos una película, cuando seleccionamos un alimento, cuando seleccionamos una amistad, cuando seleccionamos un pasatiempo, pudiera hablarme todo el día aquí de todos esos momentos, pudiera hablarte todo el día aquí de todos esos momentos en los que el miedo te le dice a tu cuerpo que puedes comenzar a hacerlo diferente. Entonces, quiero invitarte a que comiences a hacerlo. Hace poquito, el sábado creo que fue, hace unos días tuve la oportunidad de que una persona muy cercana a mí me dijo, porque estábamos hablando, la había visto hace como un mes y estábamos hablando de que me estaba contando la chica de que tenía un familiar que le hacía conflicto y que le daba como que mucho hate, o sea, ella se sentía que hablaba cosas que para ella no le parecían, de ella, bla, bla, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿y si le dices? Pues no, ¿cómo le voy a decir, sabes? ¿Qué es lo peor que puede pasar si le dices? Se quedó así. Bueno, entonces me acuerdo que miró a la persona ese mismo día y pues ya, me acuerdo que incluso en que le voy a preguntar cómo le fue, este, le pregunté cómo le fue y me dijo, no, pues nada, no le dije nada y la atendí bien y todo. Entonces se quedó. Eso fue hace unas semanas. Entonces hace unos días me dice, oye, ¿sabes qué? La enfrenté. La enfrenté y pues le dije, y se lo dije amable, se lo dije, o sea, lo mejor que yo pude, sí se sintió como ofendida, me dijo, eso fue lo que yo percibí, pero, ¿sabes qué? Nada, ya no me contestó. Y yo estoy súper orgullosa de ti. Me encantó, estuvo increíble, o sea, ¿sabes cómo me sentí yo? Yo me sentí poderosa porque dije, qué chingón, qué cool, me encanta que esa persona se haya dado la oportunidad de conocer esa experiencia, de vivirla, de conocerse a sí misma intentándolo, porque era una persona a quien apreciaba muchísimo. Y haberle puesto sus límites, de haberle dicho, ¿sabes qué? No me gusta cuando me dices esto, no me siento cómoda cuando me dices esto, no me siento cómoda cuando dices esto de mí entre las otras personas. Y ya, ¿sabes? Entonces me encantó. Así que pues nada, ya llegamos a la última parte de esta sesión. Me encantó haber estado con ustedes. Me encanta haber seleccionado el primer lunes de cada mes. ¿Por qué? Porque este día es en el momento en el que yo estoy más llena de motivación. La verdad es que muchos de los momentos estoy llena de motivación, pero en estos días yo quiero compartirte lo increíble que es sentirte bien, lo increíble que es sonreír, lo increíble que es agradecer, lo increíble que es escribir. Y quiero que te lo lleves, quiero que comiences este mes con la misma energía con la que yo estoy. Este lugar es el momento en el que yo me siento feliz, poderosa, increíble, donde puedo leerte, puedo escucharte, puedo verte, puedo compartirte. Y me encantaría que te dieras la oportunidad de vivir todas estas sesiones con nuestros expertos que tienen cosas súper increíbles para ti, que tienen cosas súper amorosas para ti y que te aseguro que una vez que te las llevas, una vez que las escuchas, las empiezas a recordar y las empiezas a aplicar en tu vida. Entonces, cuéntame cómo te va, cuéntame si te está gustando, cuéntame cómo estás, escríbeme cómo te fue con el método de las 3 preguntas de la resiliencia y por favor, ayúdame nada más con esto, ayúdame a compartirle todo esto a las personas que tú crees que les pueda servir, a esas personas que tú crees que te van a escuchar, y que se van a llevar un poquito de todo esto. Entonces, les quiero contar que estoy súper contenta porque ya quedan solamente quedan 8 lugares para formar parte de nuestro círculo de resiliencia adquiriendo mi ebook, Mi viaje hacia la resiliencia emocional. Después de que se cubran estos lugares, la manera de entrar a este círculo de resiliencia va a ser únicamente pagando una suscripción mensual. Entonces, yo les recomiendo que si tienen una persona importante para ustedes, que crean que les va a servir esta comunidad, la recomienden, le digan que se vayan corriendo a comprar mi ebook, que no les digan, ay, es que no me dijiste. No, no, no. Recuerden, luego no me digan que yo no se los advertí, yo se los dije. Esto está por terminarse. Así que todas estas sesiones, la verdad que son súper increíbles. Un mundo de experiencias que nos llevamos con nosotros mismos. No se pierdan la oportunidad de compartírselas a quienes más quieren. Entonces, coméntenles que solamente adquiriendo mi ebook van a poder formar parte de esta comunidad Círculo de Resiliencia de manera gratuita
de por vida y van a poder disfrutar de una sesión semanal durante todos los meses con un experto en algún tema. Y además hoy quiero compartirte que este mes tenemos a nuestra experta en diseño gráfico, Larisa Sepúlveda, que va a estar con nosotros este viernes como invitada especial y que me encanta porque su experiencia está increíble. Estoy segura de que a muchos de nosotros nos va a encantar estar con ella, así que no se la pierdan. Este viernes a las 6 de la tarde de nosotros, a las 7 de la tarde creo que es de Sinaloa, pero en nuestra comunidad privada pueden tener el link. Ahí ya van a haber creado el evento y no olviden conectarse porque la sesión de preguntas y respuestas es la sesión que más disfrutamos. Entonces, gracias por haber estado conmigo, gracias por acompañarme, gracias por haberme escuchado. Gracias por ser parte de esta comunidad tan increíble que me encanta. Recuerden que ser resiliente no significa solamente enfrentar el desafío, sino es enfrentar el desafío y convertirlo en una oportunidad. Enfrentar el desafío y seguir sonriendo. Ser resiliente no es solamente ir por la vida detectando los conflictos y huyendo de ellos o enfrentándolos. Ser resiliente es mantener ese amor propio, es mantener esa autenticidad, ser resiliente, es ver el desafío, convertirlo en una herramienta, llevarlo contigo y compartírselo al mundo y decir, sí, ya pasé por eso y sí me dolió mucho, o sea, porque claro que duele y sí estuvo bien complicado ese proceso, pero gracias a esto, hoy soy lo que soy. Gracias a esto, hoy me siento increíble y gracias a eso, hoy lo estoy viviendo de una manera espectacular. Entonces, gracias, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Los quiero muchísimo, mi comunidad resiliente. Estoy súper feliz de haber